Vamos a proceder con la presentación que nos toca el día de hoy. El grupo está conformado por Julio Orbe, que esperemos se integre próximamente, Henry Sánchez y Carlos Vázquez. Toda esta parte es la parte que tiene que exponer Julio, le vamos a dejar al final. Vamos a comenzar entonces con las derivadas de las funciones logarítmicas. Para iniciar tenemos que recordar que de dónde salen los logaritmos. Entonces, en este caso, recordemos que si es que tenemos que y es igual al logaritmo de b, entonces, perdón, que me salí. Si tenemos que una función y es igual al logaritmo de b de x, entonces b a la y es igual a x. Esto lo vamos a llamar como la expresión número 1. Y otra cosa que tenemos también que recordar es que el dA de x de b a la x es igual a b a la x por el logaritmo de b. Entonces ahora tenemos dos expresiones que nos van a servir para encontrar de dónde sale la derivación de los logaritmos. Pues en este caso, esta expresión que es la expresión número 1, podemos utilizar una derivada implícita, de tal manera que nos queda de la siguiente manera. B elevado a la y es por el logaritmo de b, y eso por el de y de x tiene que ser igual a 1. En esta expresión podemos manejar un poco más, podemos trabajarlo un poco más. Entonces, este b elevado a la y por el logaritmo de b le podemos pasar al otro lado a dividir. De tal manera que, si es que yo también reemplazo esta expresión, acá arriba teníamos que y es igual al logaritmo b a la x, le podemos reemplazar en esta parte de acá. Sí, y entonces sabemos que esto es igual que si tuviéramos que 1 está dividido para x el logaritmo de b. Entonces, si nosotros partíamos de la condición de que es un logaritmo, podemos llegar a esta expresión de aquí. Esta expresión de acá, entonces ya podemos escribirlo de esta manera. Podemos generalizar y sabemos que el dA de x del logaritmo en base a b de x es igual a 1 sobre x por el logaritmo natural de b. Y también tenemos que tomar en cuenta que puede haber un caso específico. Si es que b es igual a e, entonces podríamos escribir esta expresión que el dA de x del logaritmo natural de x es igual a 1 dividido para x por el logaritmo natural de e. Y eso es 1 dividido para x. Esta expresión, recuerdan que hace justamente una semana, cuando estábamos viendo las reglas de la derivación, también apareció eso. Vamos entonces a continuar. Ahora que ya sabemos de dónde sale la derivación de las funciones logarítmicas, podemos generalizarle de esta manera. Entonces, si es que tenemos que una función de x es logaritmo de u, la función prima de esa función sería u', es decir, la derivada interna, dividido para la función. Lógicamente, si es que dentro de la función, aquí tenemos una función identidad, se puede explicar de esta manera, tal como lo vimos la semana pasada. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros tenemos que una función de x es logaritmo de 3x, aquí lo que deberíamos hacer básicamente es encont'r la derivada interna de 3x, que en este caso sería 3, desde esta de acá, y escribir la función. Por supuesto, aquí puedo simplificar, y me queda que f' de x es 1 sobre x. Entonces, esta es una derivada que es súper rápida de hacer. Hay que recordar entonces que el logaritmo de x se puede escribir como logaritmo e de x. Esto también nos va a servir porque después podemos encontrar que hay unas funciones un poco más complejas, pero utilizando estas similitudes, equivalencias, se pueden simplificar mucho. De hecho, vamos a ver un ejemplo. Otra cosa que tenemos que recordar es que si tenemos que la función de x es logaritmo a de x, la f' de x sería 1 dividido para x por el logaritmo de a. Recordemos que si es que no nos especifican que es una f de x, logaritmo, asumimos que es logaritmo 10. Por favor, el micrófono, Darío. Si él me dice que no, tal vez usted le puede silenciar. yo el día de mañana le vuelvo a ver. ¿Dónde está aquí? Gracias. Entonces, aplicando la regla de la derivada, tenemos esta generalización, ¿no? Que f de x del logaritmo a de u, esto sería la f' u', otra vez la derivada interna de u dividido para u por el logaritmo de a. Esto se puede ver numéricamente en este ejemplo. Entonces aquí la u
claramente vemos que le estoy reemplazando como esta x al cuadrado, por poner un ejemplo solamente para que veamos cómo funciona. Entonces, en este caso de aquí, la derivada interna es 2x, la función es de x al cuadrado, y el logaritmo de a, que en este caso sería el 2. Aquí, por supuesto, puedo simplificar algunas cosas y llego a una expresión mucho más sencilla. Entonces, en estos ejemplos podemos ver que podemos utilizar de varias maneras las expresiones logarítmicas. Entonces, recordemos que la derivación logarítmica nos puede servir, son estas dos expresiones de acá. Veamos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí. Esta expresión de aquí podría ser un poco complicada de derivar, debido a que tenemos aquí una división, tenemos tenemos otras funciones, pero entonces, si es que yo aplico en esto de aquí la derivación del logaritmo, se puede simplificar mucho. En este caso, lo que voy a hacer es obtener el logaritmo de tanto la parte izquierda como de la parte derecha. Entonces, me quedaría de esta manera. El logaritmo de y por la parte izquierda es igual al logaritmo de toda la expresión que tenemos aquí. ¿Para qué me va a servir eso? Porque yo puedo seguir separando un poco más, ¿no? Aquí, por ejemplo, como tengo un logaritmo de una división, podemos separarlo como si fuera una resta. Entonces, aquí tengo el logaritmo tanto del numerador como del denominador. Entonces, la parte derecha de la equivalencia ya, entonces ya está separada. Y aquí también puedo seguir separando. Por ejemplo, este logaritmo x de e a la menos x le puedo separar como logaritmo de x más logaritmo de e a la menos x. En esta parte de aquí no puedo separar nada, le voy a mantener. El logaritmo de x continúa en esta manera. Aquí como tengo un logaritmo de e a la menos x, también lo puedo separar. Entonces la x sale acá, adelante. A esta parte de aquí todavía no le vamos a trabajar nada. Y vamos a tener esto. Aquí como tengo x logaritmo de e, ya me queda solamente x. Esta es una expresión mucho más simplificada de lo que comencé a hacer aquí. Ahora, vamos a derivar las dos partes de esta equivalencia. Entonces aquí tengo 1 sobre y por y', y aquí tenemos la derivada. Logaritmo natural de x me queda como 1 sobre x, aplicando las leyes que vimos hace un momento. La derivada de x me queda 1, que sería esto de aquí. Y en esta parte de aquí también ahora voy a aplicar la derivación logarítmica, ¿no? Acordémonos que todo esto sería como el término u, entonces tengo que es 1 sobre u multiplicado por la derivada interna, que como ustedes ven aquí todavía no le hemos derivado, sino que está todavía aquí indicado. Vamos a hacer eso. Tenemos el término 1 sobre x, el menos 1, y aquí, como pueden ver, el 1 sobre el logaritmo en base a 2 de x es lo mismo que tenemos acá, pero aquí ya estoy derivando la función. Como tengo el logaritmo 2 de x, me quedaría 1 sobre x por el logaritmo de 2. Recordemos que en este caso, si tengo sé que el número a es 2, entonces este 2 viene de acá. Si es que no tuviera una especificación, asumo que es logaritmo en base a 10. Finalmente, entonces, aquí como tenía 1 sobre y, esta y podemos pasarle a multiplicar al otro lado. Y finalmente, sabemos que la y era toda esta expresión de aquí. El último paso sería reemplazar acá. Y entonces fijémonos que esta derivada que se veía bastante complicada de hacer, se puede, utilizando un poco aquí de matemática de álgebra, puede llegar a esta expresión que es la derivada de la función. Esta sería la y' de la función original. Pero existen otros logaritmos que son mucho más sencillos de hacer. Entonces, por ejemplo, aquí este logaritmo de 3x al cuadrado. Si es que queremos encontrar la función derivada de esto, es muy sencillo porque aquí lo único que recuerdo es que esto sería u. Y recordemos que la función f' de x en este caso es u' dividido para u logaritmo natural de a. Entonces, fíjense que aquí como no nos especifica que es un logaritmo, asumimos que es logaritmo de 10. Entonces, para encontrar la f' de esta función, básicamente lo único que tengo que hacer es derivar. La derivada interna sería 6x. Eso dividido para la misma función, que es 3x al cuadrado, por el logaritmo natural, que en este caso sería 10. Aquí podemos simplificar algunas cosas y me queda que la f' de x es igual a 2 dividido para x por el logaritmo natural de 10. Entonces, utilizando nuevamente las reglas de la derivación, aquí esta derivación se resulta bastante sencilla. Veamos otro ejemplo más. En este caso vamos a derivar, perdón, vamos a derivar, aquí tenemos una función, revisemos que esta es de hecho es una
derivación que tiene un exponente. Entonces, voy a hacerlo como si fuera todo esto el término u. Entonces, f' de x, en este caso sería 5, porque el 5 que es el índice baja de x al cubo más 4x al cuadrado. Eso elevado a la cuarta porque baja un grado y eso multiplicado por la derivada interna, que en este caso sería 3x al cuadrado más 8x. Esta sería la derivada que tenemos aquí adentro del paréntesis. Todo esto dividido para el paréntesis original, que sería x al cubo más 4x al cuadrado, y esto elevado a la quinta. Aquí podemos simplificar, por supuesto, estos dos paréntesis, y me queda que la f' de x es igual a 5, que multiplica a 3x al cuadrado más 8x, dividido para x al cubo más 4x al cuadrado. Ya desapareció el índice, se simplificó. Hacemos un poco de operaciones y tengo que la f' de x es igual a 15x más 40, y eso dividido para x al cuadrado más 4x. Y ya tenemos la derivada de la función aquí. Entonces aquí utilicé varias de las reglas que estábamos revisando con los compañeros la clase pasada. Acá tenemos otro ejercicio, este también es otra derivación polinómica. Como podemos ver ahora, el número a es 7, esto es un logaritmo en base 7 de todo este polinomio que tenemos acá. Entonces, para poder derivar esto, lo podemos hacer ya un poco más directamente. Me queda que f' de x es igual a la derivada interna, que sería 5x cuarta más 14x menos 3, el 1 ya desaparece. Y esto dividido para la misma función, que sería x quinta más 7x cuadrado menos 3x más 1. Y eso por el logaritmo natural de 7. En este caso ya no puedo hacer nada más con esto. La derivación se queda de esta manera. Bien, vamos a continuar con las derivadas trigonométricas. Le doy paso a mi compañero Henry, que nos va a ayudar con esta parte. Buenas tardes, vamos a continuar con lo que son las derivadas trigonométricas. Por favor, ayúdenme pasando, por favor. Vamos a ver la derivada de la función seno. Sí, vamos a deducir la derivada de la función seno a partir de la definición del límite. Nosotros sabemos que la función f de x es igual a seno de x, entonces su derivada f' de x tiene que ser igual a coseno de x. ¿Sí? Vamos a demostrar aplicando lo que es la definición del límite. Por favor. Ya, entonces nos quedaría que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x sobre h, ¿sí? Aplicando lo que es la propiedad para el seno de la suma de un ángulo, entonces, perdón, de dos ángulos que tenemos aquí, sería el f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de x por el coseno de h más el seno de h por el coseno de x menos seno de x. Todo esto sobre h. Aquí, realizando operaciones, sacando factor común seno de x, me quedaría que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de x, que multiplica coseno de h menos 1 más seno de h por el coseno de x. Aquí vamos a distribuir lo que es h para estos dos términos que tengo aquí, para estas dos expresiones que tengo en la parte de arriba, ¿sí? Para poder aplicar los teoremas que nosotros ya tenemos conocidos. Entonces, me quedaría que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de x que multiplica coseno de h menos 1 sobre h más el seno de h por el coseno de h sobre h, ¿sí? Por favor, ayúdenme. Ya. Ahora sí, le vamos a dejar en un límite que nosotros ya conocemos. Entonces, como nosotros podemos darnos cuenta, aquí nosotros ya conocemos que 1 menos el coseno de h sobre h es un límite ya conocido. Entonces ya puedo yo aplicar aquí el límite también. Y también acá yo en el estado de acá le dejo que seno de h sobre h también es un límite conocido. ¿Sí? Entonces ahora sí voy a distribuir el límite para cada uno de los términos que tengo dentro del corchete. Y entonces me quedaría que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de menos seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno de h sobre h más el límite cuando h tiende a 0 de coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. Tomando en cuenta que 1 menos coseno de h sobre h ya es un límite conocido, como nosotros podemos darnos cuenta aquí,
que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0. Y otro límite que nosotros ya tenemos conocido también es que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Entonces, aquí ya podría simplificar. Por favor, ayúdenme, por favor, pasando. Y entonces aquí me quedaría el límite, me quedaría ya evaluándole la función, me quedaría menos seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno de x por sobre h me queda que 0, ¿sí? Y acá me queda que el límite cuando h tiende a 0 de coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h es 1, que ya conocemos. Y entonces de aquí es que nos sale que la derivada de la función seno es el coseno de x. Gracias. Y entonces, aplicando el mismo principio, vamos a obtener todas las derivadas de las funciones trigonométricas, aplicando lo que es el límite, sí, la definición del límite. Entonces, si yo quiero obtener ahora lo que es la derivada de coseno de x, pues vamos a aplicar lo que es la propiedad del límite, ¿sí? Entonces digo que la derivada de f de x sería igual al límite cuando h tiende a 0 de coseno de x más h menos coseno de x sobre h, ¿sí? Ahora voy a aplicar lo que es el coseno para la suma de dos ángulos, que me quedaría coseno de x más coseno de h menos seno de x menos seno de h sobre coseno de x, perdón, menos coseno de x sobre h, ¿sí? Ahora vamos a hacer aquí, vamos a sacar factor común, que sería el coseno de x, y me quedaría que el f' de x, cuando el límite tiende, cuando h tiende a 0, me quedaría que coseno de x por coseno de h menos 1 menos el seno de x por el seno de h, ¿sí? Entonces ahora vamos igual a aplicar lo que es un poco, le voy a distribuir h para los dos términos que tengo en el numerador para poder aplicar las propiedades de los límites, ¿sí? Que ya son conocidas. Ya, entonces aquí me quedaría, ordenando, me quedaría aquí que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de menos coseno de x por 1 menos coseno de h sobre h menos seno de x por seno de h sobre h, ¿sí? Entonces aquí nosotros ya tenemos dos límites que ya se conocen, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer aquí, distribuir el límite para cada uno de los términos que tenemos dentro del corchete y que nos quedaría de la siguiente manera. Límite cuando h tiende a 0 de menos coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de menos de 1 menos coseno de h sobre h menos el límite cuando h tiende a 0 de seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h, ¿sí? Aquí ya vamos a aplicar los límites que son conocidos, que tenemos acá, que son cuando el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, este es 1, y el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, esto es 0. Entonces, aplicamos acá y esos límites conocidos. Y entonces nos quedaría que f' de x es igual a menos coseno de x por 0 menos seno de x por 1. ¿Sí? Coseno de x por 0 nos quedaría 0 y aquí nos queda que la derivada de coseno de x es menos seno de x. Ya. De la misma manera que estamos obteniendo las derivadas, vamos a aplicar ahora para la tangente de x, igual aplicando la definición del límite. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Pero antes de eso, a la tangente de x le vamos a colocar como seno de x sobre coseno de x para poder resolverle. Entonces, le coloco y aquí me quedaría seno de x sobre coseno de x menos la función que tenemos original. Y ahora sí, ahí en el numerador aquí tenemos seno de x más h. Entonces, aplicamos la propiedad para una suma de ángulos. Entonces, quedaría que seno de x por el coseno de h más el seno de h por el coseno de x. Y en el denominador tenemos coseno de x más h. Entonces, ahí nos quedaría que coseno de x más coseno de h menos seno de x por seno de h. Y esto menos el seno de x sobre coseno de h. Y todo esto sobre h. Sí, comenzamos a hacer operaciones algebraicas en el numerador. Sí. Sigamos, por favor. Ya. Realizando las operaciones algebraicas y distribuyendo, nosotros podemos darnos cuenta que se nos van a simplificar ciertas cosas y nos quedaría ya, al realizar las simplificaciones todas, nos quedaría que la derivada de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de h por el coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x por el seno de h. Y todo esto dividido para h por el coseno de x, que multiplica coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h. Ya. Ahora,
Aquí sacamos factor común seno de h. Pero no, y aquí dentro del paréntesis nos queda una identidad trigonométrica que es seno de x al cuadrado más coseno de x al cuadrado es 1, entonces ya nos quedaría en el numerador solo seno de h. Y en el denominador nos sigue manteniendo que es h sobre el coseno de x por coseno de x por el coseno de h menos el seno de x por el seno de h, ¿sí? Ahora sí, vamos a comenzar a distribuir, por favor. ¿Ya? Entonces, voy a colocar aquí f' de x sería igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h, que es un límite conocido, y dejo el otro que lo que me sobra me quedaría que el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre coseno de x por el coseno de x, coseno de h, menos seno de x, seno de h. Aquí estamos ya quitando la indeterminación, que era seno de h sobre h, que es el límite que ya tenemos conocido. ¿Sí? Como pueden ver, aquí estamos aplicando estas mismas propiedades que venimos en todos los ejercicios resolviendo. Y entonces nos quedaría que f de x es igual a 1 sobre coseno de x por el coseno de x por coseno de 0 menos seno de x por el seno de 0. Realizando las operaciones algebraicas nos queda que f' de x es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x y 1 sobre coseno cuadrado de x nosotros sabemos que es secante cuadrado. Entonces, ¿de dónde nos sale que la derivada de la función tangente de x es la secante cuadrado de x? Muy bien, ejercite por la definición, pero ahí podías haberlo hecho como el cociente directamente, ¿no? Ya no hagas ese por definición porque se te hace muy largo, ¿no? Sí, es así, sí, son largas. Por la definición sí Ya, se hacen largas. claro, al tener ya que la tangente es seno sobre coseno, aplica la derivada del cociente, derivada del numerador por denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por numerador sin derivar entre el denominador al cuadrado, y te va a dar la misma expresión de trabajo un poquito menos, en lugar de usarlo por la definición. O sea, generalmente se hace la de seno y coseno por definición, y las otras se hacen por las reglas de derivación. Ya, profe. Ya, entonces, las otras también, las otras funciones también las tengo igual con la misma definición, con la Por definición. definición. Sí, por definición, todas tengo por definición de límites. Entonces, pásame esta parte, por favor. Sí. Sí, todas están hechas por la definición de límite, todas las derivadas. Y vamos, ya. Y ahora Vamos vamos a las números, derivadas, ¿no? Del arco de las funciones trigonométricas inversas. Entonces, aquí como nosotros sabemos que la función trigonométrica, la función seno, está definida de los reales, que tiene dominios reales, y como recorrido tiene de menos 1 a 1. Pero eso no es no podemos nosotros obtener la inversa, entonces volvemos a redefinir esa función. Entonces, la función seno de x quedaría definido de menos pi medios a pi medios, y que su recorrido sería de menos 1 a 1. Tendría como dominio de menos pi medios a pi medios y como recorrido 1, ¿sí? Y la función inversa de eso nosotros sabemos que es arco seno de x. Y la función inversa estaría definido. Como dominio tendría de menos 1 a 1 y su recorrido sería de menos pi medios a pi medios. Entonces vamos a hacer la demostración aplicando lo que es la derivada de la función inversa, ¿sí? Tomar en cuenta que nosotros tenemos que si la función inversa compuesta con la función f de x, esto nos da x, o lo que es lo mismo, f compuesta con su inversa nos va a dar x, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este concepto, vamos a comenzar a obtener la derivada, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que seno de arco seno de x es igual a x, ¿sí? Y de aquí obtenemos la derivada a ambos lados de la igualdad. Entonces, voy a derivar respecto a x a ambos lados de la igualdad. Entonces, aquí me quedaría la derivada de seno de x, perdón, la derivada de seno de arco seno de x me quedaría coseno de arco seno de x por la derivada del ángulo, que en este caso sería arco seno de x. Le dejo representada. Y la derivada de x que tenemos en el lado derecho me quedaría que es 1. Sí, como nosotros queremos encontrar la derivada de arco seno de x, le dejo representada y pues voy a despejar. Coseno de arco seno de x que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces ya tendría aquí yo representada que la derivada de arco seno de x es igual a 1 sobre coseno de arco seno de x. Para nosotros tener la fórmula como nos presentan los libros, vamos a utilizar las identidades trigonométricas que conocemos, ¿sí? Vamos a utilizar la identidad trigonométrica que conocemos, que es el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. De aquí voy a despejar el coseno cuadrado de x, ¿sí? Y eso voy a reemplazar acá. Entonces me quedaría que la derivada respecto de x de arco seno de x es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos seno cuadrado de arco seno de x, ¿sí? Aquí le voy a acomodarle para tomar en cuenta que seno de arco seno de x, todo eso está elevado al cuadrado. Y nosotros sabemos que seno arco seno de x al inicio eso vale x. Entonces hacemos el reemplazo y nos queda que la derivada respecto de x de arco seno de x es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado.
Ayúdeme, por favor, pasándole. Entonces ahí tenemos lo que es aplicando la función inversa para obtener la derivada del arco seno de x, que nos queda que es 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Ahora, para la derivada del arco coseno, el mismo principio vamos a utilizar. ¿Ya? Como nosotros ya conocemos esta situación, comenzamos aquí. Entonces, decimos que el coseno de arco coseno de x es igual a 1. Vamos a derivar a ambos lados respecto a x. Entonces, la derivada del coseno arco coseno de x me quedaría, por favor, pásamela. Me queda que es menos seno arco coseno de x por la derivada de lo interno, que sería arco coseno de x, y en el lado derecho derivando x me queda que es 1. Igual volvemos lo mismo a despejar. Entonces me quedaría que la derivada respecto de x de arco coseno de x es igual a menos 1 sobre seno arco seno de x, ¿sí? Y aquí igual utilizamos también otra vez la identidad trigonométrica. En este caso ahora vamos a despejar seno de x, ¿sí? Despejando seno de x y reemplazando en vez de seno arco coseno de x, nos queda la siguiente expresión. Entonces nos quedaría que la derivada respecto de x de arco coseno de x es igual a menos 1 sobre la raíz de 1 menos coseno cuadrado de arco coseno de x, ¿sí? Esto le vamos aquí a representar de una mejor manera. Vamos a representar entre corchetes que coseno de arco coseno de x, todo eso está al cuadrado, porque nosotros sabemos que coseno arco coseno de x es x, ¿sí? Y de ahí es que nos sale que la derivada de la derivada respecto de x de arco coseno de x es igual a menos 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. La función tangente. En cambio tenemos aquí para la función tangente, que la función tangente la vamos a definir nosotros desde menos pi medios a pi medios y que va a tener como recorrido los reales, ¿sí? La función inversa a la función tangente es arco cotangente, que estaría definido como dominio los reales y como recorrido tendría de menos pi medios a pi medios, ¿sí? Aplicando el mismo principio de la función inversa, tenemos que la tangente de arco tangente de x es igual a 1. Derivando igual a ambos lados respecto de x, nos quedaría que secante cuadrado de x es arco tangente de x por la derivada respecto de x de arco tangente de x, ¿sí? Es el mismo procedimiento que venimos aplicando en las otras funciones, ¿sí? Entonces tenemos ya la función derivada y procedemos a despejar, ¿sí? Entonces nos quedaría aquí que la derivada respecto de x de arco tangente de x es igual a 1 sobre secante cuadrado de arco tangente de x. Ahora vamos a utilizar la identidad trigonométrica que secante cuadrado de x es igual a 1 más tangente cuadrado de x. Entonces, esa identidad vamos a sustituir acá. Entonces nos quedaría aquí que la derivada respecto de x de arco tangente de x es igual a 1 sobre 1 más tangente cuadrado de arco tangente de x, ¿sí? Si nosotros ordenamos de esta manera aquí, pues ponemos tangente de arco tangente de x y todo eso elevado al cuadrado, nosotros sabemos que tangente arco tangente de x se convierte en x y eso sería entonces de x al cuadrado. Y de ahí es que nos sale que la derivada de la derivada respecto de x de arco tangente de x es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Vamos a derivar lo que es la función arco cotangente. La función arco cotangente, para nosotros poder obtener su inversa, la definimos de 0 a pi como dominio y como recorrido tiene los reales. Sería la función cotangente de x. Y la función arco cotangente de x estaría definido como dominio los reales y como recorrido de 0 a pi. Entonces aplicamos igual el mismo principio que venimos resolviendo, que la cotangente de arco cotangente de x es igual a x. Y entonces igual derribo ambos lados, me quedaría que menos cosecante cuadrado de x de arco cotangente de x por la derivada respecto de x de arco cotangente de x es igual a 1. Y de ahí despejamos la derivada respecto de x de arco cotangente de x, que nos queda de la siguiente manera, ¿sí? Y ahora utilizamos otra vez las identidades trigonométricas para hacer la sustitución. La identidad trigonométrica que vamos a utilizar aquí es que la secante cuadrado de x es igual a 1 menos cotangente cuadrado de x, ¿sí? Esa igualdad trigonométrica que tenemos aquí vamos a reemplazarle acá y nos quedaría que la derivada respecto de x de arco tangente de x es igual a menos 1 sobre 1 más cotangente cuadrado de arco cotangente de x, ¿sí? Y nosotros sabemos que que cotangente de arco cotangente de x es igual a x. Entonces ya de ahí nos sale que la derivada respecto de x de arco cotangente de x es igual a menos 1 sobre 1 más x al cuadrado.
¿Ya? En cambio, ahora la derivada de la función arco secante, ¿sí? La función arco secante va a estar definida de 0 a pi medios unido con pi medios a pi como dominio y como recorrido va a tener de menos infinito a menos 1 unido con de 1 a más infinito, ¿sí? Entonces la función arco secante tendría como dominio de menos infinito a menos 1 unido con 1 a más infinito y como recorrido tendría de 0 a pi medios unido con pi medios a pi. Entonces, igual, aplicando la misma definición que tenemos, nosotros sabemos que la secante de arco secante de x es igual a x. Aplicando la derivada a ambos lados, nos quedaría que secante de arco secante de x por tangente de arco secante de x por la derivada respecto de x de arco secante de x es igual a 1, ¿sí? Entonces, despejando de aquí, tenemos que la derivada respecto de x de arco secante de x es igual a 1 sobre secante de arco secante de x por tangente de arco secante de x, ¿sí? Secante, arco secante de x, nosotros ya tenemos que es x. Entonces ya sabemos cuánto vale la primera expresión que tenemos en el denominador. Y tangente, arco secante de x, vamos a utilizar la identidad trigonométrica, secante cuadrado de x igual a 1 más tangente cuadrado de x, ¿sí? Y de ahí vamos a despejar tangente de x. Una vez que tenemos ya despejado, reemplazamos acá y nos quedaría que la derivada respecto de x de arco secante de x es igual a 1 sobre x que multiplica a la raíz de secante cuadrado por arco secante de x menos 1, ¿sí? Y nosotros sabemos que secante cuadrado por arco secante es de x. Entonces le repasamos y nos queda que la derivada respecto de x, perdón, la derivada respecto de x de arco secante de x es igual a 1 sobre x que multiplica a la raíz de x cuadrado menos 1. Y como última función trigonométrica inversa tenemos arco cosecante. Aquí se me ha faltado colocar el nombre, arco cosecante. El arco cosecante tiene como dominio de menos pi medios 0 unido con 0 a más pi medios y tiene como recorrido de menos 1, perdón, de menos infinito a menos 1 unido con de 1 a más infinito, ¿sí? Entonces la función arco cosecante tendría como dominio de menos infinito a menos 1 unido con 1 a más infinito. Y como recorrido tendríamos de menos pi medios a 0 unido con de 0 a más pi medios. Una vez que ya sabemos dónde están definidas esas funciones, ahora sí aplicamos las propiedades que ya venimos viendo. Entonces, sabemos que la cosecante de arco cosecante de x es igual a x. Aplicamos la derivada en ambos lados y nos quedaría que menos la cosecante de arco cosecante de x por cotangente de arco cotangente de x es igual a la derivada respecto de x de arco secante de x. Y en el otro lado, en el lado derecho, nos quedaría que es 1. Despejamos de aquí la derivada respecto de x de arco cosecante de x y nos queda de la siguiente manera. Derivada respecto de x de arco secante de x nos queda que es menos 1 sobre cosecante de arco cosecante de x por cotangente de arco secante de x. Igual, vamos a utilizar una identidad trigonométrica. Para la primera expresión que es cosecante de arco cosecante de x, nosotros ya tenemos que eso vale 1. Entonces ya haremos el reemplazo de, perdón, que va eso vale x, reemplazaríamos x. Para cotangente de arco secante de x tenemos que utilizar la identidad trigonométrica, que es coseno cuadrado de x es igual a 1 menos cotangente cuadrado de x. De ahí despejamos cotangente de x y reemplazamos acá. Entonces, donde nos queda que la derivada respecto de x de arco secante de x es igual a menos 1 sobre x que multiplica la raíz de cosecante cuadrado de arco secante de x menos 1. Nosotros ya conocemos que la cosecante del arco cosecante de x de eso elevado al cuadrado es de x. Entonces nos quedaría x cuadrado menos 1. Entonces de ahí es que nos sale que la derivada respecto de x del arco cosecante de x es igual a menos 1 dividido para x por raíz de x cuadrado menos 1, ¿sí? Y es así como nosotros demostramos las derivadas inversas, utilizando lo que es la derivada inversa. Ahora vamos a hacer ya ejercicios donde vamos a aplicar los teoremas, ¿sí? La primera nos dice calcular f' de x de la siguiente función trigonométrica. Aquí tenemos una función trigonométrica, seno de 4x cubo menos 7, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que la derivada de seno es coseno. Coseno, entonces nos quedaría coseno de 4x cubo menos 7 por la derivada del ángulo, que sería 12x al cuadrado, ¿sí? Ordenando esto, entonces nos quedaría que su derivada es 12x cuadrado por el coseno de 4x cubo menos 7. La siguiente nos pide calcular g' de x de la siguiente función. La función nos dan que es coseno de menos 3x a la octava y todo eso elevado al cubo. Entonces,
derivamos aplicando también la regla de la cadena. Entonces, el primer término que tenemos que derivar es el 3 que tenemos como exponente. Nos quedaría 3 que multiplica al coseno de menos 3 de x al cubo, y esto elevado al cuadrado por la derivada del ángulo. La derivada de coseno nos sería menos seno de menos 3 de x al cubo, y por la derivada de menos 3 de x a la octava, que es menos 24x a la séptima. Ordenando y haciendo las operaciones algebraicas, aquí nos quedaría que la derivada es 72x a la séptima, que multiplica coseno de menos 3x a la octava, y todo esto elevado al cuadrado por el seno de menos 3x a la octava. Aquí igual tenemos otras funciones trigonométricas. Nos dice calcular f' de x de la siguiente función. F de x es igual a tangente de 7x cuarta menos 5x a la menos 3. ¿Sí? Aplicando la derivada de tangente es secante cuadrado del ángulo, que sería 7x cuarta menos 5x cubo, por la derivada del ángulo, que sería 28x cubo más 15x a la menos 4. Ordenando nos quedaría que la derivada es 28x cubo más 15x a la menos 4, que multiplica la secante cuadrada de 7x cuarto menos 5x a la menos 3. Nos piden ahora que calculemos h' de x de la siguiente función. Si h de x es igual a secante de 8x a la menos 3 menos 4. ¿Sí? Sabemos que la derivada de secante es secante por tangente, entonces nos queda secante de 8x a la menos 3 menos 4 por tangente de 8x a la menos 3 menos 4 por la derivada del ángulo, que el ángulo es 8x menos 3 menos 4. Derivando eso me queda menos 24x a la menos 4. Ordenando nos queda que la derivada de esa función es menos 24x a la menos 4 por secante de 8x a la menos 3 menos 4 por la tangente de 8x a la menos 3 menos 4. Pasemos, por favor. Bien, ahora vamos a utilizar lo que son lo que vimos anteriormente para encontrar la derivada de la función inversa. Allá la derivada de la función g de x es igual a arco tangente de raíz de a menos b, a más b por tangente de x sobre 2, ¿sí? Entonces vamos a aplicar lo mismo. Entonces, nosotros sabemos que la derivada de arco tangente de x es 1 sobre 1 más el ángulo elevado al cuadrado por la derivada del ángulo, ¿sí? Entonces, en el primer paso estamos realizando eso. Realizando las operaciones que tenemos aquí, nos queda la siguiente expresión. Realizando ya las operaciones que tenemos aquí, nos quedaría que g' de x es igual a 1 sobre 1 más. En el numerador me queda a menos b y en el denominador a más b, que multiplica tangente cuadrado de x sobre 2. Y todo esto multiplicado por la raíz de a menos b sobre a más b por la secante cuadrado de x sobre 2 por 1/2, ¿sí? Y lo que tenemos a continuación, hasta ahí ya tendríamos la derivada. Lo que tenemos a continuación ya son operaciones algebraicas para poder un poco más reducir a esa expresión, ¿sí? Pero la derivada, la definición de derivada de arco tangente de x, en el segundo paso ya se terminó, y lo único que estoy haciendo en los siguientes pasos es aplicar un poco de operaciones algebraicas para reducir. Sigamos, por favor. ¿Ya? El siguiente ejercicio nos dice hallar la ecuación de la recta tangente a la curva f de x es igual a coseno de x, x dividido para raíz de 1 más x cuadrado en el punto de abscisa x igual 0, ¿sí? Primerito obtenemos la derivada, aplicando ya el teorema que vimos, que la derivada nos quedaría que es igual a 1 sobre raíz de 1 menos el ángulo que es x raíz de 1 más x al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, ¿sí? Por la derivada del ángulo, que el ángulo es x dividido para raíz de 1 más x al cuadrado, ¿sí? Realizando las operaciones que nosotros tenemos, nos queda que la derivada de la función es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Pero nos pedía que encontremos la recta tangente en el punto de abscisa x igual 0, ¿sí? Entonces, el punto de tangencia evaluamos cuando x vale 0 y f de x evaluamos en 0, también que nos sale 0. Entonces, el punto de tangencia sería el punto 0, 0. Y aplicamos la ecuación de la recta tangente a la curva, que es y menos y sub 0 igual a f' evaluado en el punto de tangencia por x menos x sub 0, ¿sí? Reemplazamos los valores que ya tenemos, entonces nos queda que y menos 0 es igual a 1 sobre 1 más 0 al cuadrado por x menos 0, y nos queda que la ecuación de la recta tangente en ese punto es y igual a x.
¿Ya? Y aquí tenemos un último ejemplo. Nos dice, si f de x es igual al coseno de x sobre 1 más x al cuadrado, calcular la función evaluada en pi medios. Y que encontremos la ecuación de la tangente y la normal en el punto x sub 0. ¿Sí? Lo mismo, aplicamos lo que es la derivada de arcoseno, que nos quedaría que la función, la derivada evaluada en pi medios es 1/2, ¿sí? Y nos pide que encontremos la ecuación de la tangente y de la normal. En el punto que nos pide que encontremos es en el punto 0, 0. Entonces tenemos aquí la ecuación de la recta tangente, que es y menos y sub 0, igual a la derivada evaluada en el punto x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Sí? Reemplazando nos queda que la función tangente en ese punto es y igual 1/2 de x. Y también nos pide que encontremos la recta normal. La recta normal tendría como ecuación de recta, tendría y menos y sub 0 es igual a menos 1 sobre la derivada de la función evaluada en el punto x sub 0 por x menos x sub 0. Igual reemplazamos los valores y nos queda que la normal es, en cambio, y igual a menos 2x. Ahí tienes un detallito, Henry, porque están Sí. resolviendo otro ejercicio. Que el enunciado dice f de x igual arcoseno, estás haciéndolo como arcotangente. No importa. Ya sabes que Sí, aquí en la parte de acá se me fue, profe. Sí, el enunciado es arcotangente, sí, ¿no? arcotangentes, perdón, ahí se me fue, profe. A lo que estaba editando se me dio el enunciado ahí. Y eso era todo lo que son con respecto a las derivadas trigonométricas. Démosle paso entonces a mi compañero. Buenas tardes. Vamos a hablar de las derivadas de la función inversa. Derivadas de las funciones inversas. El teorema. Si f es una función diferenciable en un intervalo abierto y en el cual f' es continua y no es nula, entonces, primero, f tiene inversa, que se la denota f menos 1. 2. Esa inversa es diferenciable y para todo x que pertenece a f de y se cumple que la derivada de la función inversa es igual a 1 sobre la derivada de la función en el punto f de menos 1 de x. Vamos a demostrar eso. Ya, entonces, bueno, primero ponemos las funciones. F va desde un intervalo y hasta el intervalo f de y. Es decir, va desde un intervalo y hasta la función o el intervalo evaluado en esa función. Mientras que la función inversa va al revés, ¿no? Este que antes era el dominio, ahora es el rango o recorrido, y este que era el rango, ahora es el dominio. Y cumple esto, ¿no? Que la función inversa, la derivada de la función inversa es igual a 1 sobre la derivada evaluada en la inversa. La demostración. Bueno, como es una función inversa, entonces f o f de la inversa de x es igual a x, por ser funciones inversas. Luego, ponemos como la definición, entonces sería f de la inversa de x es igual a x. Y derivamos. Entonces derivamos los dos lados, lado izquierdo, lado derecho, y tenemos que en el lado izquierdo, aplicando la regla de la cadena, tenemos que es la función inversa, perdón, la derivada de f respecto de la función inversa por la derivada de la función inversa respecto de x es igual a la derivada de x, que es 1. Entonces, despejando este, que es la derivada de la función inversa, que es la que nos interesa, nos quedaría esto es igual a 1 y este dividido para 1, que es la derivada de la función, pero en la inversa. Listo, vamos a aplicar este teorema en ejemplos. Dice, consideremos la función definida por una función que está definida de 0 más infinito
desde 0 más infinito hasta menos 3 más infinito de f de x es igual a x cuadrado menos 3. Entonces, esta función está definida para un intervalo de x positivo, es decir, solo los positivos de 0 a más infinito. Y el recorrido va a ser cuando x es 0, la función vale menos 3. Y cuando x es infinito, también la f de x va a ser infinito. Entonces, aquí tenemos el dominio y el recorrido. Nos pide que probemos que f de x tiene inversa. También que la derivada de la función inversa evaluada en menos. Y finalmente en este punto. Entonces, empezamos. Esta es la función. Un poco inestable en mi internet. Esta es la función f de x es igual a x cuadrado menos 3. Entonces vamos a hacer la derivada, 2x, ya que el dominio de la x es de 0 más infinito, es decir, es la x positiva diferente de 0, no incluye esto por 2, nos quedaría 2x mayor a 2 por 0, que es 0. Entonces, como la derivada es 2x, resulta ser que la derivada, que es 2, es mayor que 0. Por lo tanto, la pendiente, que es la derivada, es siempre positiva. Al ser la derivada siempre positiva, la pendiente es positiva. Entonces, la función es monótona y creciente, que es lo que nos pide el teorema. Por lo tanto, existe la función inversa. La parte A. Calcular eso, aplicando igual para la función inversa. Evaluar nos pide, es igual versus. Entonces, ya tenemos la derivada, que es 2x, pero como nos pide que evaluemos en el punto de la inversa en menos 2, entonces, aquí justamente tenemos el punto. Cuando x vale menos 2, la y vale 1 de la función inversa. Entonces, f de menos 1 de menos 2 es 1. Entonces, evaluamos nuestra derivada en 1. 2 por 1. Y esto nos da un medio. Por lo tanto, la derivada de la función inversa en menos 2 es un medio. Continuamos. La parte C nos pide la ecuación de la recta tangente al gráfico de la derivada en el punto menos 2, 1. Entonces, la derivada que sacamos anteriormente es un medio. Esa será la pendiente de la recta tangente. Aplicando la ecuación punto pendiente y ya teniendo el punto menos 2, 1, entonces ponemos y menos y1 es igual a mx menos x1. Reemplazando, y1 es 1 y x1 es menos 2. Entonces, nos queda esto. Multiplicando un medio de x, un medio por 2, 1. Y luego este menos 1 pasa a sumar al otro lado. Y nos queda que la y es igual a un medio de x más 2. Esa es la ecuación de la recta tangente al gráfico de esta curva de la inversa en este punto. Siguiente ejemplo. Dice, consideremos la función definida por f, que va igual de 0 a más infinito, son los positivos, hasta los números reales. De f de x es igual a x más logaritmo natural de x. Pide lo mismo, pruebe que la función tiene inversa, que la función inversa evaluada en 1 más e. Y, o sea, ¿cuál es esa cantidad? Y también la ecuación de la recta tangente al gráfico, que es la inversa, en el punto 1 más e, e. Tenemos la función
la derivamos, la derivada de x es 1, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, ya que el dominio igual son unos positivos, por lo tanto, al ser un número positivo, el inverso, 1 sobre x, también es positivo. Como igual no es el infinito, 0, no son parte del intervalo, entonces x no es 0. Si esto es mayor a 0, al sumarle un número positivo, también es mayor a 0. Entonces decimos que la derivada, que es esto, también es mayor a 0 siempre. Por lo tanto, la pendiente, al ser siempre positiva, es creciente, monótona creciente. Siempre va a ser creciente y no es 0, nunca es 0. Por lo tanto, f de x tiene inversa. La parte B. Nos pide la derivada de la inversa en 1 más e. Entonces aplicamos el teorema y nos dice que la derivada de la función inversa en 1 más e es 1 sobre la derivada de f en la inversa de 1 más e. Como ya tenemos vamos a calcular o vamos a ver cuál es la inversa de 1 más e. Pero aquí ya tenemos, ¿no? 1 más e. Entonces, la inversa de 1 más e, o la función inversa evaluada en 1 más e, es e. Como está aquí, reemplazamos 1 sobre 1 más 1 sobre e, hacemos la álgebra y nos queda e sobre e más 1. Ahora, ¿cómo darnos cuenta también, ¿no? Que aquí esta función evaluada, la inversa evaluada en 1 más e, es evaluando al revés, ¿no? Aquí en e evaluamos la función. Si ponemos f de x es igual a, o f de e, nos quedaría e más logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e es 1, entonces nos quedaría e más 1. Listo. Entonces, como tenemos que esto es lo inverso, por eso lo que en la f es x, en la y es y, y lo que en la f es y, en la f inversa es x. Ya, vamos a hacer entonces la C. La pendiente nos pide la recta tangente, la ecuación de la recta tangente. La pendiente es lo que ya calculamos. Entonces solamente aplicamos la ecuación punto pendiente, reemplazamos los valores de y, que en este caso sería y menos y1, es igual a la pendiente por x menos x1. x1 es 1 más e. Hacemos un poco de álgebra, pasa al otro lado, se simplifican las e's y nos queda finalmente que y es igual a e sobre e más 1 por x. Siguiente ejemplo. Si consideramos la función definida de los reales de no reales de la función 2x más coseno de x. Pruebe que tiene la función inversa. La función inversa evaluada en pi y también la ecuación de la recta tangente evaluada en pi medios, en el punto pi medios. Tenemos que la función f de x, 2x más coseno de x, evaluamos esto y nos da 2 menos seno de x. Ya que el dominio son todos reales, entonces seno de x, el seno de x es menor o igual a 1, porque está acotado, ¿no? El seno va desde menos 1 a 1. Entonces, el valor máximo es 1, que es menor a 2. Por lo tanto, seno de x es menor a 2. Si el seno de x es menor a 2, entonces este seno de x pasa al otro lado a restar y nos quedaría que 0 es menor a 2 menos seno de x. Como 2 menos seno de x es la derivada de la función, entonces decimos que la derivada de esta función siempre es mayor que 0.
Por lo tanto, la pendiente siempre es positiva. Por lo tanto, es creciente, monótona, creciente. Y entonces, por lo tanto, tiene función inversa también, al cumplirse eso. La parte B. Dice la derivada de la inversa evaluada en pi. Entonces, como ya tenemos la derivada, quedaría 1 sobre esa derivada evaluada en la inversa de pi. ¿Cuál es la inversa de pi? Este y, que sería el y desde aquí. Entonces, sería pi medios. Entonces, evaluamos nuestra derivada en pi medios. 2 menos seno de pi medios. 1 sobre 2 menos 1 y ya tenemos que nos da 1. Entonces, la derivada de la inversa en pi es 1. Sigamos. La parte C. Como ya tenemos que la derivada de la función inversa en pi es 1 y nos pide la ecuación de la recta en este punto, entonces ponemos y menos y1. Y1 es pi medios menos la pendiente es 1 por x menos x1, que es pi. Hacemos un poco de álgebra. Aquí solo por 1 queda igual. Este pasa a sumar. Y nos queda que y es igual a x menos pi medios. Es decir, y igual a x menos pi medios. También les quería mostrar algo que cuando a veces las funciones no se pueden hallar las inversas, pero gráficamente con la ayuda de GeoGebra lo podríamos hallar. Incluso podríamos graficar esto y hallar, utilizando GeoGebra, verificar que esto se está cumpliendo. Entonces, bueno, voy a esperar un ratito que voy a compartir el... Ya. Listo. Ya, entonces, nuestra función era y igual a 2x más coseno de x. Entonces ya tenemos nuestra función. Esta es 2x más coseno de x. Vamos a hacer una de las propiedades de las funciones inversas. Es que tiene simetría respecto a y igual a x. Entonces, utilizando simetría axial, podemos hallar o graficar esta función que tiene simetría, que sería la función inversa. Le podemos poner otro color. Vamos del rojo. Para distinguirle bien cuál es. Habíamos visto que nos pedía la recta tangente en el punto coma, déjenme ver cuál era el punto E. Si me ayudas, Carlos, el punto era E. En ese era otro, creo. Era pi algo, ¿no? Ese es del tercer problema. Sí, el último problema. ¿En qué punto era lo que había que evaluar? Pi sobre 2. Pi sobre 2, ya. Entonces, 3.14 pi medios, coma. ¿Y cuál era el otro? El otro era Pi medios. El y. Pi y pi medios. En x era pi medios. En x pi y el otro era pi medios. Ah, ya, gracias. Entonces aquí
Tenemos. Veamos. Ya, ahora sí. Ya tenemos. Entonces nuestra recta nos dio, si me ayudas, que ya no me acuerdo cuál fue la recta que nos dio en este último problema. La recta es y es igual a x menos pi medio. E igual a x menos pi medios. Entonces, x menos pi medios. Listo. Entonces, justamente pasa por este punto y esta función roja es la función inversa. Listo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Tiene alguna pregunta, compañero? Está muy bien la exposición, está bastante mejor que la anterior. La pulieron bastante, hicieron buenos ejemplos, demostraciones, chévere. No sé si seguimos con derivadas de orden superior, si ahora tienen preparado el otro grupo o qué. Grace dice que no. Bueno, nosotros tenemos una pequeña evaluación de lo que hemos compartido con ustedes esta tarde. No sé si es que nos da un poco de tiempo para realizar esta evaluación, profesor. Dale, dale. Como nos había pedido que esto sea más enfocado un poco a la parte pedagógica, entonces queremos mostrarles una evaluación que se puede utilizar en este tipo de clases o en alguna otra clase, ¿no?, en la cual se quiera la participación de los estudiantes. Entonces, en este caso, la evaluación, les voy a explicar un poco de qué se trata. Vamos a trabajar un poco en los grupos de presentación que tenemos. En este caso, vamos a mostrarles unas funciones. Vamos a practicar un poco lo que se trata de la derivación que hemos visto en esta clase, que es la derivación logarítmica de inversas, funciones inversas y de la función inversa. Algunos de los ejemplos ya los hemos mostrado, los hemos desarrollado nosotros acá en clase. Entonces, la idea es que vamos a trabajar con los compañeros de grupo y luego vamos a encontrar la respuesta. La respuesta vamos a tenerlas acá en este diapositivo. La idea es que ustedes encuentren cuál es la respuesta correcta, asignen la letra que tiene ese ejercicio y después armemos una frase. Entonces, las funciones que vamos a derivar, como ustedes ven acá, son bastante sencillas. Y como les digo, son algunas de las que hemos hecho acá. Aquí los números tienen los números de grupo. Entonces, el grupo número 1 va a trabajar con la primera función. Está el grupo número 2, el grupo número 3, el grupo número 4. Aquí no tenemos el grupo número 5 porque justamente somos los que estamos disponiendo. Grupo 6, grupo 7 y grupo 8. La idea es que encuentren cuál de estas opciones es la adecuada. Entonces, por ejemplo, la función del grupo número 1. Ustedes derivan esta función y debería estar la respuesta en alguna de estas opciones que tenemos acá. Supongamos que la derivada de esta función sea esta de aquí, 2x dividido para 1 más x a la cuarta. Significa que esta sería la letra I. Eso vamos a reemplazar en estos espacios en blanco que tenemos aquí. Entonces, como ustedes saben, nosotros tenemos varios tipos de denotar la derivación. De hecho, la notación que nosotros tenemos, la que más utilizamos, no es la original. Entonces, también vamos a hablar un poco de eso. La notación de las derivadas de, y aquí está el nombre de la persona que estamos usando la notación, de 1684, es la más utilizada en la actualidad. Entonces, lo que vamos a hacer, y vamos a tener unos 5 minutos tal vez, es que por grupos derivemos las funciones que tenemos acá, y cuando algún grupo ya tenga una respuesta, me dice cuál sería la letra, y esa letra vamos a ubicarle en esta parte de aquí abajo. Y con eso vamos a saber la persona de quien inventó la notación que estamos utilizando. Entonces, compañeros, les pido que por grupos encuentren la derivada de la función. Si es que alguien ya tiene la respuesta, la puede decir, puede utilizar el micrófono para seguir anotando la actividad de acá. Saldría la letra Q. Ya, luego vamos a ver si es que efectivamente está bien. Vamos a anotar lo que nos dijeron. Entonces, el grupo 6 sería la letra Q.
Del grupo 3 no sería la N. ¿M o N? N. N. ¿Esta N de aquí o esta N de Sí. acá? No, la N. 2x cuadrado. Ya. Me dijiste el grupo 3, ¿no es cierto? Ujú. El grupo 8 es la I. Y. Carlos, del número 1, no sé si está bien, pero en el denominador debería ser x más 3 y está x menos 3. En la función propuesta. Ajá. No, en la respuesta es la n sería, pero debería ser x más 3. Yo le encuentro. De pronto, si te fijas, hay alguna otra opción. No. O sea, al derivar el 1, debería ser 6 sobre x más 3 al cuadrado, pero en la n está x menos 3. Ya, entonces, ¿cuál letra sería? Ah, no encuentro la respuesta. Claro, o sea, de la 1 sería la n, pero siempre y cuando sería x más 3 al cuadrado, está x menos 3. No sé si es un error o yo estoy mal, no sé. Sí, La en el B sería. denominador, ahí debe haber un error en el denominador, debe dar X ahí más. Exacto. ¿Esta es del grupo qué? ¿Cuál grupo? Bueno, del 1. Del grupo 1. Carlos, pero la B es la respuesta que dice. Ah, pues está la B, está la opción B, claro. Es la opción B, la respuesta que dijo Pablo. Perdón, está abajo, no le vi. Claro, es la Claro, B. entonces, del grupo, Pablo, ¿qué grupo eres tú? No, yo lo hice del 1, empecé a hacer desde el inicio, pero me di cuenta que Sí, de la 1 es la B. es la B. Ya, entonces sería B. Ya me falta el grupo 2, el grupo 4, el grupo 7, El grupo 2, la L. L. Me falta solamente el grupo 4 y grupo 7. La I. Y solamente me falta el grupo 4. La E. Ya. ¿Les parece que la palabra está correcta? ¿No? Esa es la Z. Claro, Entonces fíjense sería- aquí, esta tiene logaritmo y este es logaritmo natural. Por lo tanto, sería la Z. Bien, profe, entonces ahora sí ya terminamos nuestra exposición. Ya, muy bien, pero Lenny se escribe con TZ, ¿ok? Sí. Ahí le faltó la T, a lo que pusieron ahí en la tarea, ¿no? Ajá. Bueno, señores, está bien por hoy, ya que no tienen el otro preparado, o tienen adelantado algo, no tienen adelantado otra exposición, nada. No, por lo visto. Entonces, seguimos el día viernes, ¿verdad? Con favor de Dios. Por tanto, si bien estamos en contacto para el martes que viene, les voy a poner una cosa que les voy a mandar por correo para que alguien me prepare la exposición, me sube el video porque no estoy seguro si el martes podamos ver clase. No estoy seguro, pero yo les aviso el viernes de todas maneras, ¿ya no? Ya, listo. Gracias, profe. Listo, profe. Profe, gracias. Nos vemos entonces el viernes. Saludos a todos. Gracias, profe. Listo, profe. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Gracias, hasta luego.